Pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí, ya estamos aquí. Bien, os sacaréis un 10. Bueno, sin más dilación vamos a pasar a la segunda parte de la representación de funciones, en la cual vamos a representar funciones irracionales y funciones definidas a trozos. Dicho todo esto, ¡comenzamos! Bueno, ahora vamos a pasar a otro tipo de representación, ¿vale? En el cual vamos a hablar de representación de funciones irracionales. ¿Qué es eso de funciones irracionales? Que tengamos una función bajo un radical. Es lo mismo, ¿vale? Bueno, entonces en vuestro caso estamos diciendo que g de x va a ser un polinomio p en la indeterminada x, donde el grado de p puede llegar hasta 3. ¿Por qué? Porque el protocolo que vamos a seguir aquí no es otra cosa que repetir todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo? Claro, para representar esto tenemos que quedarnos con x, con los x tales que g de x es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la raíz cuadrada o la raíz de índice par de un número está definido si, solo si, ese número es positivo. Como g de x es la imagen de un número real y la imagen de un número real es un número real, tiene sentido esta comparación. G de x es mayor o igual que 0. Luego, entonces, esta raíz estará bien definida si solamente si el radicando sí es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues básicamente lo que queríamos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a representar la función f de x que sea la raíz cuadrada de x cuadrado menos 2x más 4. O así. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que imponer? G de x es esta función. Entonces lo que tenemos que tener aquí es que tenemos que tener que x cuadrado más 2x menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Pero amigos míos, esto no es una inecuación de segundo grado. ¿Y cómo se resuelve? Pues ya sabemos. Calculamos las raíces de ese polinomio. Si p de x es justamente x cuadrado más 2x menos 4, ¿vale? Las raíces de este polinomio, ¿quién serán? Menos 2 más menos, la raíz cuadrada de 4 más 16 partido por 2. Ya hemos dicho que esto era menos 1, x1 y x2, donde x1 y x2 son respectivamente menos 1 más raíz de 5 y menos 1 menos raíz de 5. Entonces vamos a representar el menos 3, por aquí andará, y tendremos aquí al x2, y el x1 pues andará un poco más alejado que el 1, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Digo, bueno, pues lo que vamos a tener aquí va a ser lo siguiente. Vamos a estudiar qué pasa antes del x2, qué pasa entre el x1 y el x2, y vamos a ver qué pasa después del x2. Perdón, qué pasa después del x1. Pero es que esta parábola ya la habíamos representado. Esta parábola tomaba valores positivos entre menos infinito y x2, ¿de acuerdo? Y valores positivos también en el x1 al más infinito. Lo que quiero que os quedéis con él es con lo siguiente. Nos tenemos que quedar porque esto seguiría hacia aquí abajo, sabiendo que este punto es el menos 4 visto anteriormente. Con lo que quiero que os quedéis es que con la parte que nos tenemos que quedar es con la zona azul. Es decir, la raíz cuadrada de una función es representar la función g de x, es decir, este polinomio, y desestimar, es decir, quitar la parte
que tenga imágenes negativas. Es decir, los y menores que 0. Ya está. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de todo número positivo es positivo. Punto. Se acabó, no hay más. ¿Vale? Entonces lo que se está teniendo es, obviamente, eso. ¿Vale? Bueno, pues así es como se representan las raíces, y si os hago aquí un cambio de signo, un cambio de número, pues quiero que me representéis, por favor, esta función, ¿vale? Esto queda como trabajo personal, ¿vale? Pues será cambiar la inecuación, ¿vale? Será representar esta parábola y en los puntos donde tomen las imágenes positivas, pues con esos tramos nos tenemos que quedar para representar las funciones irracionales. Y ya está. Bueno, entonces, esto está por acá. Esto se hace igual también con polinomios de grado 3. Polinomio de grado 3, la representación o bien puede ser así, ¿vale? En cuyo caso nos quedaríamos siempre con partes que nos definan imágenes positivas. Esta y esta, ¿de acuerdo? Imágenes positivas. Entonces, la raíz cuadrada de esa cúbica sería esta función que tenemos aquí. Fijaos qué bonita. ¿Vale? Es decir, desestimar los puntos de x donde esa imagen tome valores negativos. Se acabó. ¿Vale? Porque para las demás funciones van a tener el mismo aspecto. ¿Vale? Si en vez de poneros un polinomio de grado 2 os hubiera puesto un polinomio de grado 5 o 6, pues que sepáis que se hace en este mismo método. ¿Vale? Podéis buscar ejercicios que encontraréis un porrón de ellos. ¿Vale? Entonces esto sería una cúbica, ¿vale? Una cúbica completa, x cubo más x cuadrado más x más 1, por ejemplo, ¿vale? Tiene este aspecto. Bueno, y ahora vamos a ver, como penúltimo concepto de este tema, ¿vale? Lo que vienen a ser funciones definidas a trozos. Bueno, el concepto intuitivo es muy sencillo de entender. Una función definida a trozos va a ser una función h de x en el cual vamos a tener dos ramas, por así decirlo. La rama f de x y la rama g de x. Vamos a suponer que la función h, y se escribe de esta manera, h, va a ser una función que va a estar definida en un intervalo a, b y va a llegar y va a tener valores reales. Se va a escribir así. ¿Esto qué quiere decir? Que el dominio de h va a ser el intervalo a, b y que la imagen de h va a ser todo R. ¿Vale? No tiene por qué ser todo R, pero lo vamos a poner así, ¿vale? Puede ser incluso un conjunto más pequeño que R, un intervalo de la recta real, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar un punto C que esté en el abierto sin ser ni A ni B. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo aquí? Pues que lo que podemos hacer es que este x sea mayor o igual que este A, pero menor o igual que C, que llega hasta aquí. Y lo que tenemos aquí es que este x sea mayor que C, pero menor o igual que B. Bueno, pues tenemos que estar... Bueno, entonces, ¿cómo se van a representar funciones de este estilo? Bueno, pues vamos a poner esas restricciones, ¿vale? Aquí podemos optar por poner el menor o igual o poner el menor porque si las funciones son continuas van a pegar bien. Pero si no son continuas, entonces aquí tendremos que añadir el igual o no, ¿vale? La continuidad de este tipo de funciones se verá en el curso de segundo cuando estemos resolviendo exámenes de selectividad, ¿vale? Que hablaremos de eso. Entonces, ¿la cuestión qué va a ser? Bueno, vamos a tener la recta real aquí, ¿vale? Donde vamos a representar el intervalo AC y el CB. En realidad vamos a representar todo el intervalo AB porque lo que queremos representar no es ni F ni G. Queremos representar H en su globalidad. En el intervalo AB, el protocolo a seguir es que tenemos que escoger un punto C que sea interior al A y al B. Es decir, que no sea ni A ni B, que esté dentro, ¿vale? Por ejemplo, este.
Y puede ser el punto medio del intervalo AB o no, ¿eh? Puede estar más hacia A o más hacia B, ¿vale? Ahí. Entonces, en el intervalo C, ¿qué función voy a representar? Según esto, la función f de x. Y en el intervalo CB, ¿qué función voy a representar? La función g de x. La pregunta es, ¿hasta dónde llega la función f de x? Hasta C. ¿Dónde empieza la función f de x? En A. La g de x, ¿hasta dónde llega la función g de x? Hasta B. ¿Dónde empieza? En C. ¿Pero se coge el punto C? No. El punto C, para la g, es abierto. Y solamente será cerrado si esta función es continua. Y aquí, pues, tiene que estar preparado el problema para que esta función definida a trozos sea continua. Porque pedir una continuidad para una función definida a trozos es muy complicado, ¿vale? De hacer. De hecho, eso se verá en la carrera, ¿vale? Extender funciones por continuidad. Bueno, entonces, en la carrera y en bachillerato, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos de este estilo. Vamos a representar una lineal y una cuadrática, ¿vale? F de x, que sea x y x cuadrado, x. Bueno, f va a ser una función que vaya del 0, 1 a r. Vamos a coger un punto intermedio a 0, 1, por ejemplo, el 1 medio, ¿vale? Y x cuadrado, pues cuando x varía entre 1 medio y 1, ¿vale? Entonces, la cuestión es, entre A y C, ¿qué puntos tengo que poner? Es decir, A es 0 y C le he cogido como el punto medio. Justo. 0, 1. Pero podría haber cogido 3 medios. 2 tercios. Y aquí 2 tercios 1. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a tener aquí es que entre 0 y 1 medio vamos a tener la función x. Y entre 1 medio y 1 vamos a tener la función x cuadrado. Entonces, vamos al eje coordenado, al plano coordenado, x, y. Lo que vamos a tener es el intervalo 0, 1. Tenemos aquí el punto medio, 1 medio. Bueno, pues entre el 0 y 1 medio, lo que quiero tener es la función identidad. Ya sabemos que pasa por el 1 medio, 1 medio. Ya está. La función identidad. Y luego lo que queremos tener es que entre 1 medio y 1 sea la parábola. Pero la parábola, cuidado, porque la parábola no va a cortar aquí. Es un arco de parábola. Porque, si nos damos cuenta, cuando x vale 0, lo que tenemos es que en 0, 0 al cuadrado es 0. ¿Vale? Entonces va a ser una parábola con coeficiente principal mayor que 0. Se puede representar por una parte la parábola, en este caso la parábola es así, ¡pum! Y por otra parte la función identidad. Y superponerlas. Pero si las superponemos tenemos que quitar regiones. ¿Vale? ¿Qué región tenemos que quitar? Para la identidad, los valores que sean menores que 0 y mayores que 1 medio. Y para la parábola, tenemos que quitar los valores que sean menores que 1 medio, y mayores que 1. Claro está. Entonces podemos representar por separado estas dos funciones, ¿vale? Y luego superponerlas obviando los dominios donde no están definidas esas funciones. Eso es más que claro, ¿no? Bueno, como trabajo personal quiero que me intentéis, ¿vale? Quiero que me intentéis representar en el intervalo 0, 1, ¿vale? F va a ser una función definida en el 0, 1 con valores en R, ¿vale? La función definida a trozos de esta manera. Lineal entre 0 y 2 tercios y una cúbica entre 2 tercios y 1. Recordemos que 2 tercios es un punto del intervalo 0, 1. Luego esta función está bien definida. ¿Vale? Entonces me la representáis entre 0 y 2 tercios, ¿vale? La lineal x más 1 trasladada a una unidad hacia arriba y x cubo pues es la cúbica que todos venís conociendo desde tercero de la ESO. Incluso a lo mejor os han podido hablar ya un poco de esta función ya, ¿vale? La x al cubo es una función elemental que se representa de esta manera, ¿vale? Y la otra, pues ya lo pongo, ¿vale? Empieza en 1, la ordenada en el origen es 1, entonces
Ya estaría. Me tenéis que calcular este punto de corte y ya estaría. Porque con dos puntos que estén alineados y que no sean el mismo, nos determinan una recta, ¿vale? Esto lo veremos en bachillerato. Y de hecho lo veremos en este curso en la parte de geometría. Que dos puntos que no son el mismo, pero dos puntos que estén alineados, nos van a dar una única recta. Porque nos dan un punto por el que pasan y una dirección de esa recta. Lo veremos más tarde en la geometría, ¿vale? En este mismo curso. Y ahora vamos a ver la tendencia de una función. ¿Qué es eso de tendencia de una función? Bueno, pues ya ha terminado el vídeo explicatorio. En el siguiente vídeo pues daremos la segunda parte de... Bueno, daremos la tercera y última parte del tema 5, que va a ser la tendencia de funciones. Solamente nos llevará una pizarra entera es explicarlo, porque es sumamente sencillísimo el concepto de tendencia de una función cuando x se aproxima hacia un valor concreto de esa función. Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo de CDM Clases de Mates.